¿Y si la forma en que piensas no fuera realmente tuya? ¿Y si tus creencias, tus gustos, tus miedos hubieran sido cuidadosamente instalados dentro de ti sin que lo supieras? No por magia, no por conspiración fantasiosa, sino a través de un método, una estrategia, una forma milimétrica y silenciosa de reprogramar una sociedad entera, sin necesidad de usar armas, ni violencia, ni control visible. Lo que vas a escuchar en este video es una exploración profunda sobre cómo se manipula la percepción colectiva. No es ciencia ficción, es algo que se ha usado por décadas y que hoy sigue funcionando, quizás más que nunca. Hubo alguien que lo reveló desde dentro, alguien que conoció los métodos, que vio cómo se aplicaban y cómo transformaban la realidad de millones de personas sin que nadie lo notara. Y aunque su testimonio no será citado aquí directamente, lo que dijo: vive en lo que hoy estás viendo, en cómo nos comportamos, en cómo pensamos, en cómo nos dividimos. Este video no es una denuncia política, tampoco una teoría. Es un espejo, un viaje al interior de los mecanismos invisibles que moldean tu mente y tu vida. Vamos a hablar de ingeniería social, de cómo se manipula la realidad colectiva, no por medio del control físico, sino mediante la desmoralización, la distracción, la confusión y la saturación de opciones falsas. Vamos a ver cómo se domestica lentamente una sociedad libre hasta que su gente ya no sepa qué creer, ni a quién escuchar, ni qué sentido tiene todo esto. Pero sobre todo vamos a descubrir cómo despertar de esa manipulación. Porque sí, hay una salida, y no es luchar contra nadie, es recordar quién eres. Prepárate. Este video puede sacudir lo que creías seguro, pero también puede darte algo mucho más poderoso: claridad. No necesitas un ejército para conquistar una nación. No necesitas bombas, ni tanques, ni soldados en las calles. Eso es solo el teatro visible, una distracción, una sombra que tapa el verdadero campo de batalla, la mente humana. El control más eficiente no es el que se impone con fuerza, sino el que se instala lentamente, sin que te des cuenta, como una idea que crees que es tuya, como una confusión que tomas por libertad, como un agotamiento silencioso que se disfraza de madurez. Este tipo de dominio tiene un nombre: desmoralización, y aunque suene abstracto, es terriblemente concreto. Es un proceso perfectamente calculado que tiene una duración estimada, entre 15 y 20 años. ¿Por qué tanto tiempo? Porque eso es lo que tarda una generación en crecer. Una generación de niños, adolescentes y jóvenes que, sin saberlo, serán formados no para pensar, sino para obedecer, no para cuestionar, sino para repetir. La desmoralización no se trata de desanimarte, se trata de reconstruir tu visión de la realidad, moldearla desde la raíz, condicionar tu manera de ver el mundo, de verte a ti mismo y de ver a los demás, hasta que ya no sepas si lo que piensas realmente lo pensaste tú. ¿Dónde empieza esto? En los lugares más sagrados y vulnerables: la educación, la religión, la cultura, las instituciones sociales. Todo lo que debería formar al ser humano es lentamente infectado con ideas contradictorias, superficiales, rotas por dentro. En la educación se enseña a memorizar sin comprender, a pasar exámenes sin saber vivir, a seguir reglas sin sentido mientras evita cualquier cosa que despierte verdadera conciencia. En lugar de enseñar cómo observar, cómo conocerse, cómo actuar con ética, se forma a los jóvenes para sobrevivir en un sistema que no entienden, pero que aceptan como inevitable. En la cultura se glorifica lo vacío, lo que brilla pero no nutre, lo que entretiene pero no transforma. El pensamiento profundo se reemplaza por eslóganes, la sabiduría por opiniones, el arte por marketing emocional. Y así, el alma colectiva comienza a fracturarse. Ya no es necesario un enemigo externo, ya no hace falta una guerra. La guerra ya ocurrió, dentro, y casi nadie lo notó. La desmoralización consiste en eso, en quitarte la base interna hasta que cualquier mensaje pueda colarse en tu mente como verdad. Es como quitarle el antivirus a un sistema y llenarlo de programas que no pidió. Pero lo más inquietante no es que alguien lo haya planeado. Lo más inquietante es que funciona, y lo hace porque el ser humano desconectado de su centro busca guías afuera, busca modelos, busca pertenecer, busca sentido, y ahí es donde el control se vuelve perfecto. Cuando no necesitas oprimir a nadie, porque son las propias personas las que comienzan a vigilarse unas a otras, a atacarse por pensar distinto, a defender ideas que nunca cuestionaron, pero que sienten como suyas. Esa es la mayor victoria de este método.
No crear una sociedad obediente por miedo, sino crear una sociedad obediente que cree ser libre. Una sociedad donde la crítica real se vuelve marginal, donde la espiritualidad auténtica es ridiculizada, donde la moral se confunde con fanatismo y donde la verdad se convierte en una cuestión de narrativa. ¿Y todo esto por qué? Porque cuando desmoralizas una generación completa, ya no necesitas disparar. Ellos mismos defenderán su confusión como si fuera identidad. Esto no es una predicción, es una descripción. Es lo que ya ha ocurrido muchas veces en la historia y sigue ocurriendo ahora, con formas nuevas, con colores más brillantes, con tecnología más avanzada, pero con el mismo fin: anular tu capacidad de discernir por ti mismo. Y es aquí donde empieza el despertar, porque el primer paso para salir de esta manipulación no es rebelarse violentamente, es recuperar el poder de observar. Cuando una sociedad ha sido desmoralizada, no hace falta imponerle nada. Ya no tiene raíces firmes, ya no distingue lo esencial de lo superficial, y entonces llega la segunda etapa, la desestabilización. Esta etapa no busca imponer caos violento desde fuera. No hace falta. La inestabilidad se siembra desde dentro, y lo más potente es que las personas no lo perciben como manipulación, sino como cambios sociales, como avances inevitables, como modernidad. La desestabilización ocurre cuando las estructuras básicas de una sociedad dejan de sostenerse. La familia ya no puede dialogar, los amigos ya no se comprenden, las relaciones se vuelven frágiles, el desacuerdo se convierte en conflicto, el conflicto en división y la división en enfrentamiento constante. Ya no se trata de pensar distinto, se trata de no poder siquiera hablar con quien piensa diferente. Cualquier intento de entendimiento se interpreta como traición, y así, poco a poco, las personas se aíslan, se agrupan en nichos ideológicos, se alimentan solo de lo que ya piensan y se sienten cada vez más incomprendidas, aunque estén rodeadas de miles. ¿Te has preguntado por qué últimamente es tan difícil llegar a acuerdos? Incluso en cosas pequeñas y también con quienes amamos. Esa imposibilidad de conciliar no es casual, forma parte de la estrategia. Cuando no puedes confiar ni en tu pareja, ni en tu familia, ni en tus vecinos, ¿a quién recurres? ¿Quién queda? El sistema, lo establecido, lo externo. Y ese vacío de confianza se llena fácilmente con instituciones artificiales, con autoridades que no elegiste, con discursos diseñados no para unir, sino para separar aún más. Y lo más peligroso de esta etapa es que ya no se busca la verdad, se busca tener razón. Cada uno en su trinchera, cada uno defendiendo una idea como si fuera su identidad, cada uno creyendo que es el único que ve con claridad. Esa es la trampa perfecta. La desestabilización social no es solo política, es emocional, psicológica, espiritual. Hace que ya no sepas qué sentir, hace que dudes de ti mismo, que te replantees si tienes derecho a pensar, a cuestionar, a buscar otro camino. Y cuando llegas a ese punto, te vuelves fácilmente manipulable, porque quien duda de sí no puede resistirse a nada. Aceptará lo que le digan, con tal de encontrar una aparente estabilidad. Y aquí aparece el siguiente paso. Cuando la desestabilización madura lo suficiente, ocurre lo inevitable, la crisis. Después de la desmoralización y la desestabilización, la siguiente etapa llega sola, la crisis. Una sociedad que ha perdido sus referencias internas, que ya no confía en sus vínculos ni en su percepción, entra inevitablemente en una fase de colapso. A veces ese es económico, a veces ese es social, a veces ese es moral, espiritual o psicológico. Y otras veces es todo eso al mismo tiempo. Pero la crisis no es un accidente, es una consecuencia programada. No se trata de que el sistema haya fallado, se trata de que el sistema ha funcionado exactamente como fue diseñado. La confusión generalizada, la pérdida del sentido, la ansiedad colectiva, el resentimiento creciente, todo eso no son síntomas de una enfermedad, sino etapas de un proceso. Durante la crisis, la mayoría no quiere respuestas verdaderas, quiere soluciones rápidas, quiere alivio. Quiere que alguien venga, que tome el control, que prometa seguridad, que diga lo que hay que hacer. Poco importa si es cierto o no. Lo importante es que sea claro, inmediato, tranquilizador. Y ese es el momento perfecto para introducir lo que ya estaba preparado desde antes. El nuevo modelo, la nueva estructura, la nueva narrativa. No se impone, se ofrece como salvación. Es aquí donde muchas sociedades agotadas y quebradas entregan lo que les queda de libertad. Ya no lo hacen por miedo, sino por cansancio, por desesperación, porque han sido llevadas al límite.
emocional y mentalmente. Y cualquier cosa que ofrezca estabilidad, aunque sea falsa, será bienvenida. Y lo más inquietante es que una vez que la crisis pasa, no se vuelve al estado anterior. La sociedad no se reconstruye como era. Lo que queda es una nueva normalidad, una versión ajustada, más controlada, más programada y menos consciente. Pero como todo parece calmarse, como hay una apariencia de orden, muchos creen que el peligro pasó, cuando en realidad el verdadero control acaba de consolidarse. La crisis no destruye para renovar. La crisis destruye para reemplazar. Y lo que se instala después no nace del alma colectiva, sino de una estructura ajena, externa, diseñada para parecer solución, pero que en el fondo solo mantiene la desconexión. En ese punto, la mayoría ya no recuerda cómo era vivir con autonomía interior. No recuerda cómo era pensar sin miedo, sentir sin censura, elegir sin pedir permiso. Y ahí comienza la última etapa, la normalización. Una vez que la crisis ha cumplido su función, lo que sigue no es la reconstrucción desde la verdad, sino la consolidación de la mentira como cultura. Es la etapa más silenciosa, pero también la más peligrosa, la normalización. La normalización no es imponer un nuevo orden por la fuerza, es hacer que ese nuevo orden parezca natural, que parezca lógico, que parezca incluso deseado. Y para lograrlo, no hace falta censurar con brutalidad, sino con sutileza. No se necesita reprimir abiertamente el pensamiento libre. Basta con etiquetarlo como inapropiado, anticuado, radical, irracional. La estrategia ya no es prohibir, es ridiculizar, es aislar, es convertir la disidencia en una forma de desviación y al mismo tiempo exaltar la obediencia como virtud. Así, la nueva estructura se perpetúa no por imposición, sino por imitación, por presión social, por repetición constante. Las nuevas ideas dominantes se convierten en tendencia, en narrativa oficial, en moral colectiva. Ya no se cuestionan, simplemente se asumen, y todo lo que no encaja con ellas se excluye, no con castigo directo, sino con silencio, con indiferencia o con burla. Lo más inquietante de esta fase es que cuando la mentira ya está completamente instalada, nadie recuerda cómo empezó. Nadie recuerda que alguna vez hubo otra forma de vivir, de pensar, de sentir. Las nuevas generaciones nacen dentro de ese molde, y como nunca conocieron otra cosa, no la cuestionan. Para ellos eso es la vida, eso es lo normal. Así se forma una cultura entera basada en simulacros, de libertad, de bienestar, de progreso, pero todo construido sobre una desconexión profunda de la conciencia, del alma, del discernimiento. Y cuando aparece alguien que propone otra forma de mirar el mundo, no es visto como una alternativa, sino como una amenaza, porque lo diferente ya no se evalúa, se rechaza por costumbre. La normalización convierte al control en paisaje. Ya no lo ves, ya no lo sientes. Te adaptas a él, lo integras, y al hacerlo, lo perpetúas sin darte cuenta. Y así se completa el ciclo. Desmoralización, desestabilización, crisis y normalización. No se trata de una teoría oscura. Se trata de una estructura repetida a lo largo de la historia, una y otra vez. Y lo más impresionante es que siempre funciona. Hasta que alguien despierta. Despertar no es rebelarse. No es pelear contra el sistema ni denunciar cada injusticia como si eso bastara para sanar. Despertar es algo mucho más silencioso y al mismo tiempo más radical. Es empezar a mirar, de verdad, con tus propios ojos. Es dejar de repetir lo que escuchaste, lo que te enseñaron, lo que asumiste como verdad y preguntarte con honestidad, ¿esto lo creo yo o me fue implantado? Salir del condicionamiento no ocurre de golpe, ocurre en capas. Ocurre cuando empiezas a detectar que muchos de tus pensamientos no nacieron de tu experiencia directa, sino de ideas que absorbiste sin darte cuenta. Ocurre cuando notas que tus emociones muchas veces no responden a lo que vives, sino a lo que aprendiste a sentir frente a ciertas situaciones. Y ocurre cuando te das cuenta de que tus reacciones automáticas son, en realidad, programación. Pero aquí está la buena noticia. Lo que fue instalado puede ser desinstalado. Lo que fue aprendido puede ser desaprendido. No necesitas cambiar el mundo entero para despertar. Necesitas cambiar tu forma de relacionarte con él. Dejar de actuar en piloto automático. Dejar de consumir sin filtrar. Dejar de reaccionar sin conciencia. Empieza por recuperar el silencio. La capacidad de estar contigo sin ruido externo. Solo ahí puedes escucharte. Solo ahí empieza a revelarse lo que realmente eres, más allá del rol, más allá del personaje. Pregúntate,
¿Cuándo fue la última vez que sentiste que decidiste algo de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste auténtico sin miedo a caer mal, sin necesidad de encajar? El despertar comienza cuando recuperas la mirada interior, cuando dejas de ver el mundo como víctima o enemigo y comienzas a verlo como un espejo. Todo lo que te mueve afuera te muestra algo que necesita ser visto dentro. Ese es el mapa. Ese es el acceso directo a tu libertad. Despertar no es vivir sin dolor. Es aprender a no ser dominado por él. No es negar que fuiste manipulado. Es reconocerlo y usar ese reconocimiento para fortalecerte. Cada vez que eliges conscientemente, estás rompiendo una cadena. Cada vez que cuestionas una verdad colectiva sin odiarla, estás expandiendo tu conciencia. Y cada vez que eliges la paz interior por encima de la razón externa, estás empezando a recordar quién eres. Ya sabes que el control no siempre viene de afuera. Muchas veces opera desde dentro, disfrazado de rutina, de lógica, de sentido común. Por eso, la verdadera libertad no se conquista una vez, se cultiva cada día. Y para ello hay prácticas simples pero poderosas que puedes empezar a aplicar desde ahora mismo. La primera es la observación consciente. Antes de reaccionar, detente. Observa tus pensamientos como si no fueran tuyos. Pregúntate, ¿de dónde viene esta idea? ¿Es realmente mía o la heredé de alguien, de algo, de algún discurso que absorbí sin cuestionar? Cuando logras interrumpir el piloto automático, empieza la transformación. La segunda es el silencio. No solo el silencio externo, sino el silencio interior. Vivimos en medio de una saturación de voces, mensajes, pantallas, noticias, contenidos. Aprende a estar en quietud. Aprende a escuchar lo que surge cuando no hay estímulos. Ahí es donde habita tu intuición. Ahí es donde tu verdad empieza a hablar. La tercera es la selección de información. No toda información nutre. No toda opinión vale por el hecho de existir. Elige lo que consumes con el mismo cuidado con el que eliges tu alimento. Pregúntate, ¿esto me conecta conmigo o me distrae de mí? ¿Me empodera o me confunde? La mente es como un jardín. Si no la cuidas, crecerá lo que otros siembren en ella. La cuarta es revisar tus relaciones. Observa con quién hablas, qué temas te rodean, cómo te sientes después de compartir con alguien. Las relaciones que sostienen tu verdadero despertar no son las que siempre están de acuerdo contigo, sino las que te invitan a pensar, a crecer, a mirar más hondo. A veces, para evolucionar, es necesario tomar distancia de ciertos entornos y crear otros nuevos. La quinta es recordar. Sí, recordar. Porque todo lo que realmente necesitas para despertar ya está dentro de ti. No necesitas volverte otro. Solo necesitas volver a ti. Volver al centro. Volver a esa parte silenciosa, profunda, indestructible que no fue manipulada, ni programada, ni condicionada. Porque es anterior a todo eso. Y por último, sé paciente contigo. Este camino no es lineal. Habrá días de claridad y días de confusión. Lo importante no es tenerlo todo resuelto. Lo importante es estar presente, caminar con conciencia, respirar con intención, elegir con alma. No estás solo. Aunque el mundo parezca ruidoso y el caos quiera imponerse, dentro de ti hay un punto de paz que no se apaga. Cuando lo encuentras ya no necesitas que la realidad sea perfecta, porque tú ya no estás atrapado en ella. Estás despierto en medio de ella. No necesitas una gran revolución para cambiar tu vida. A veces basta un instante, un momento de lucidez. Un segundo en el que algo dentro de ti se detiene y dice, esto no lo elijo más. Y en ese punto exacto comienza la verdadera libertad. Porque la libertad no siempre es ruido. A veces es vacío. A veces es duda. A veces es miedo. Pero si decides sostener ese miedo sin escapar, si te atreves a habitar la incertidumbre sin buscar una salida inmediata, entonces ocurre algo. Algo cambia. Algo despierta. Recuerda, no hay ningún poder en este mundo más fuerte que una conciencia presente, una mente clara, un corazón firme. Nadie puede manipularte si estás despierto dentro de ti. Nadie puede dominarte si decides pensar, sentir y actuar con verdad. Sí, el mundo puede estar lleno de ruido. Sí, hay estructuras que intentan moldearte, pero tú no eres el molde. Tú eres la conciencia que puede romperlo todo si decide volver a mirar, volver así. Volver a lo esencial. Hoy puede ser el comienzo de una nueva forma de vivir. No porque todo allá afuera haya cambiado, sino porque tú simplemente has decidido volver a tu centro. Y eso lo cambia todo.
Si quieres descubrir cómo funciona esta realidad y cómo despertar tu gran poder, visita Maya la Gran Ilusión. Ivano Gregorachi, mentor psicofísico, y Olga Barrios, guía espiritual, te guiarán en un viaje consciente de psicología, espiritualidad y bienestar integral. Están aquí para ayudarte a despertar.